La Oficina de Clasificación Intergaláctica realmente debería haberlo sabido mejor. Después de todo, su trabajo era evaluar las amenazas potenciales a la paz y estabilidad galácticas, pero de alguna manera se las habían arreglado para categorizar a la humanidad como un nivel de amenaza insignificante. Vea el apéndice para ver anécdotas divertidas sobre sus intentos de vuelo espacial. La enorme estación espacial que colgaba sobre la órbita de la Tierra albergaba la rama local del ICB. Sus estructuras cristalinas brillaban con toda la presumida superioridad de los burócratas que pensaban que sabían más en el interior detrás de paneles huecos y pantallas cuánticas que habrían hecho babear a cualquier ingeniero humano si se les hubiera permitido verlos. Administrator sent to do. Zix 427 Beta, hojeando informes ociosamente con uno de sus 7 apéndices mientras usaba los otros para archivar documentos simultáneamente. Bebía algo que se parecía sospechosamente a Starlight licuado y jugaba a lo que parecía ser solitario espacial. Otra petición de las colonias humanas. Murmuraron su voz traduciéndose a través de los sistemas de la estación como una serie de dignos chirridos solicitando la revisión de las restricciones tecnológicas. Nuevamente agregaron una nota al archivo de la petición denegada debido a la inmadurez de la especie y la incapacidad de comprender la mecánica cuántica básica. La ironía de hacer este juicio mientras perdían su 15º juego consecutivo de solitario, aparentemente se les escapó desde su elevada posición. La oficina había pasado décadas viendo a la humanidad tropezar a través del espacio con sus primitivos cohetes químicos y sus impulsores iónicos básicos, ganándose sacudidas de cabeza condescendientes o tambaleos equivalentes de las naves alienígenas que pasaban. Los humanos habían sido restringidos a niveles de tecnología apropiados, lo que significa que cualquier cosa que no los dejara competir con las potencias galácticas establecidas era por su propio bien, naturalmente. El hecho de que también mantuviera baratos los recursos de la humanidad y sus mercados dependientes de las importaciones alienígenas fue puramente casual, pero los burócratas, a pesar de toda su habilidad para barajar papeles en múltiples dimensiones, a menudo olvidan un detalle crucial sobre los humanos. Son más peligrosos no cuando están enojados, sino cuando están enojados y creativo en un taller en una de esas colonias humanas supuestamente primitivas. Enterrado bajo capas de polvo y lo que parecía ser tecnología deliberadamente arcaica, alguien estaba a punto de recordarle a la galaxia este hecho. El taller se veía exactamente como lo que la oficina esperaba de los humanos, desordenado, caótico. Y encantadoramente al revés, el tipo de lugar que haría que cualquier inspector alienígena que se precie asienta condescendientemente y marque la casilla de mantener el nivel de tecnología apropiado en su informe no notarían que la antigua computadora en la esquina estaba ejecutando cálculos cuánticos a través de circuitos disfrazados de tubos de vacío. No se darían cuenta de que el equipo de soldadura primitivo en realidad estaba manipulando campos que no deberían existir, según la física que se suponía que los humanos entendían, y ciertamente no reconocerían que la cafetera era en realidad solo una cafetera, porque a veces la ingeniería requiere cafeína independientemente de la especie. El ingeniero encorvado sobre el banco de trabajo había pasado 3 años diseñando este taller para que se viera exactamente como lo que la oficina se esperaba que otros 2 años hubieran pasado desde que se inició el proyecto que estaba tomando forma bajo sus manos. Y hace 5 minutos habían recibido la noticia de que la oficina había denegado su petición de mejores sistemas de defensa, justo después de que otra flota mercante alienígena pacífica hubiera despojado accidentalmente un cinturón de asteroides de recursos que habían sido reclamados legalmente por mineros humanos. Nadie en la oficina se dio cuenta cuando el sistema de alerta personal del ingeniero registró un aumento en el consumo de café. No notaron las sutiles fluctuaciones de energía que siguieron y definitivamente no prestaron atención a la risa silenciosa que resonó en el taller. El tipo de risa que a lo largo de la historia humana ha precedido con frecuencia a cambios significativos en el orden establecido después de que todos los humanos fueron categorizados como inofensivos. El archivo de la oficina lo decía allí mismo en la documentación oficial encriptada cuántica, y los burócratas nunca cometen errores. No es así. Las regulaciones que gobiernan el desarrollo tecnológico humano se leen como una clase magistral de burocracia pasivo-agresiva para la protección y el desarrollo guiado de especies emergentes. El documento comenzaba antes de lanzarse a 47,392 subsecciones de restricciones cada vez más específicas, en particular. Lo divertido fue la prohibición del artículo 23891b, de la mejora avanzada de las bebidas con cafeína, que de alguna manera se extendía por 12 páginas e incluía 3 apéndices. Sobre los peligros de combinar el consumo humano de café con la física cuántica. El ingeniero que actualmente viola aproximadamente 15.480-87 de estas regulaciones había enmarcado una copia del documento que colgaba en la pared de su taller parcialmente escondida.
Detrás de un estante de manuales técnicos obsoletos que ocultaban hábilmente una computadora cuántica disfrazada de una colección de guías de reparación de motocicletas antiguas. El marco estaba ligeramente torcido. No por descuido, sino porque el ángulo coincidía exactamente con el grado de inclinación necesario para desviar los rayos de escaneo estándar de la oficina. Su proyecto actual había comenzado como una simple actualización del sistema de defensa. Para las operaciones mineras de la colonia, la versión aprobada por la oficina habría involucrado poco más que reforzar placas de acero y tal vez, si se sentían generosos, algunos escudos cinéticos básicos, lo que estaba en el banco de trabajo. En cambio era algo que habría hecho que los inspectores de la oficina derramaran su Starlink licuada con horror. Parecía bastante simple, un grupo de dispositivos interconectados que podrían haber pasado por equipo de radio. Primitivo pero enterrado dentro de su exterior deliberadamente torpe yacía tecnología que bailaba al borde de lo que se suponía que los humanos eran capaces de entender. El ingeniero había pasado meses estableciendo una historia de portada sobre la investigación de mejoras a los sistemas de comunicación locales completos con callejones sin salida cuidadosamente documentados y experimentos fallidos. Los agentes de campo de la oficina, de hecho, habían elogiado sus esfuerzos primitivos pero admirables durante su última inspección. Uno incluso les había dado una palmadita en la cabeza con un tentáculo. Un recuerdo, eso todavía hacía que el ojo del ingeniero se contrajera cada vez que pensaba en ello. Lo que ninguno de esos agentes se dio cuenta fue que cada experimento fallido había proporcionado datos cruciales. Cada prueba primitiva había sido otra pieza de un rompecabezas mucho más grande. El ingeniero había convertido las propias suposiciones de la oficina en un escudo, usando su condescendencia como tapadera para algo mucho más ambicioso. El proyecto utilizó principios que la oficina insistió que los humanos no podían comprender. El entrelazamiento cuántico disfrazado de simple prueba de circuitos, manipulación de campo oculta dentro de experimentos de distribución de energía estándar y varios conceptos teóricos que los humanos no se suponía que hubieran descubierto. Todo esto se reunió bajo las narices de los seres que insistían en tratar a la humanidad como mascotas inteligentes que necesitaban mantenerse alejadas de los juguetes peligrosos. Lo más satisfactorio de todo fue cómo el ingeniero había usado la propia tecnología de la oficina en su contra. Esos escaneos de rutina para avances prohibidos. El ingeniero había descubierto cómo leerlos, usando cada barrido como una oportunidad para recopilar datos sobre la tecnología de escaneo alienígena. Los dispositivos de monitoreo obligatorios se invirtieron y reutilizaron sus firmas cuánticas enmascaradas por patrones que parecían mal funcionamiento de los equipos, cada inspección condescendiente, cada petición rechazada. Cada informe condescendiente solo había proporcionado más oportunidades. El ingeniero había construido una base de datos de debilidades tecnológicas alienígenas, todas cuidadosamente documentadas en un sistema que parecía ser nada más que una colección de registros de reparación y cronogramas de mantenimiento de equipos. Ahora, mientras ajustaban las conexiones finales en su dispositivo, el ingeniero reflexionó sobre el error fundamental de la oficina. Habían asumido que restringir el acceso de la humanidad a la tecnología avanzada evitaría la innovación. En lugar de eso, habían creado una generación de ingenieros que habían aprendido a lograr lo imposible con recursos deliberadamente limitados, ingenieros que habían convertido el sortear las restricciones en una forma de arte. El último robo accidental de recursos por parte de comerciantes alienígenas había proporcionado la última pieza de datos necesaria. El dispositivo del ingeniero estaba listo y en su último informe la oficina local de la oficina había notado una vez más que el desarrollo técnico de la colonia avanzaba a un ritmo apropiado y cuidadosamente monitoreado. El informe había sido presentado hace 6 horas. El ingeniero lo había impreso y lo había agregado a su colección de documentos enmarcados. Serviría como un hermoso recordatorio del momento en que todo comenzó a cambiar. Una vez que terminaron su café, por supuesto, algunas tradiciones después de todo valían la pena mantener. La flota mercante alienígena llegó exactamente a tiempo, sus enormes naves cayendo del hiperespacio con toda la sutileza de una bola de discoteca en un funeral. Técnicamente hablando eran una operación comercial legítima. Esto era cierto de la misma manera que un tiburón técnicamente podría considerarse un instructor de natación. El valor educativo existía principalmente en enseñar a otros a evitar situaciones similares en el futuro. Su último objetivo era un cinturón de asteroides que los colonos humanos habían pasado 3 años inspeccionando y preparando para operaciones mineras. La documentación oficial de los alienígenas declaraba su presencia como un ejercicio rutinario de evaluación de recursos. El hecho de que estas evaluaciones típicamente terminaran con los recursos del resultado evaluado siendo cargados en sus bodegas de carga fue naturalmente
Pura coincidencia, el ingeniero vio la llegada de la flota a través de un conjunto de sensores improvisados que la oficina. Creía que era una colección de equipos de monitoreo meteorológico obsoletos humano. Se apretó alrededor de su taza de café mientras el patrón familiar comenzaba. La nave alienígena se expandía en lo que probablemente pensaron que era una impresionante exhibición de coordinación. Justo a tiempo, murmuraron dejando la taza junto a una pila de deliberados. Los alienígenas, desordenados, organizados, con manuales técnicos y luciendo tan presumidos como siempre, habían comenzado su procedimiento estándar, difundiendo avisos oficiales sobre restricciones de acceso temporales para evaluaciones de seguridad. Estos avisos, escritos en el tono condescendiente reservado para especies consideradas tecnológicamente inferiores, informaban al colono humano que su presencia en el cinturón de asteroides sería temporalmente innecesaria mientras se realizaba la evaluación. Lo que lo empeoró fue el momento en que la oficina acababa de rechazar otra petición para mejorar las defensas coloniales citando la comprensión insuficiente de la humanidad de los principios básicos de gestión del tráfico espacial. La negación había llegado con un útil panfleto titulado Entendiendo su lugar en la comunidad galáctica, una guía para especies emergentes. El ingeniero había agregado el panfleto a su colección de material motivacional, pero hoy era diferente. Hoy el dispositivo que zumbaba en la esquina del taller estaba listo. Parecía apropiadamente primitivo. Un revoltijo de cables expuestos y carcasas de metal toscas que harían que cualquier inspector de la oficina asintiera con aprobación. Un atraso encantador. La verdadera naturaleza estaba oculta bajo capas de ineficiencia deliberada como una supercomputadora. Disfrazada de ábaco, la flota alienígena había traído su complemento habitual de equipo de escaneo, generadores de escudos y sistemas de armas pacíficas. Todo era altamente avanzado, completamente documentado y completamente desprevenido para lo que estaba a punto de suceder. Al iniciar los protocolos de evaluación de recursos, llegó la transmisión alienígena. Su software de traducción se las arregló de alguna manera para hacer que incluso los mensajes automatizados sonaran condescendientes. La respuesta de los ingenieros fue accionar un interruptor que parecía haber sido rescatado de una planta de energía del siglo XX. En realidad, activó sistemas que habrían impresionado mucho a los científicos de la oficina o extremadamente terribles si se tratara de un IED, dependiendo de sus sentimientos sobre los humanos que tienen acceso a tal tecnología. La primera señal de que algo era diferente llegó cuando los escáneres alienígenas comenzaron a devolver lecturas inusuales. Sus sensores altamente avanzados, capaces de detectar los depósitos minerales más pequeños, comenzaron a informar que todo el cinturón de asteroides estaba compuesto de budín de pan. Varias naves realizaron controles de diagnóstico solo para que sus computadoras insistieran en que en realidad eran de la Tierra antigua. Automóviles y deberían considerar un cambio de aceite. El ingeniero se permitió una pequeña sonrisa cuando la coordinación de la flota alienígena comenzó a fallar las naves que intentaron activar. Sus rayos de extracción de recursos se encontraron transmitiendo vídeos de gatos humanos en lugar de los intentos de comunicarse con su centro de comando. Resultó en que sus mensajes se convirtieran en forma limérica. El dispositivo estaba haciendo exactamente lo que fue diseñado para hacer, creando caos a través de una interrupción del sistema cuidadosamente dirigida. Todo mientras parecía no ser nada más avanzado tecnológicamente que una radio defectuosa. Años de estudio. La tecnología alienígena, a través del disfraz de experimentos primitivos, había revelado sus debilidades. Sus sistemas eran avanzados, sí, pero también estaban estandarizados, predecibles y completamente desprevenidos para alguien que pensara mucho más allá de su caja cuidadosamente regulada. Mientras la flota alienígena caía en desorden, sus sistemas de nave cada vez más convencidos de que eran de todo, desde tostadoras de la Tierra antigua hasta equipo agrícola medieval. El ingeniero tomó la cafetera. Después de todo esto, era solo el comienzo y algunas victorias merecen ser saboreadas. Adecuadamente en los prístinos pasillos de la estación de la oficina, las alarmas comenzaron a sonar. Las alarmas de luces rojas parpadeantes eran más burocráticas por naturaleza y se manifestaban como notificaciones de reuniones cada vez más urgentes y notas redactadas con firmeza que marcaban el nivel de prioridad. En realidad, bastante preocupante. Administrator Zix. La oficina de 427 Beta se estaba llenando rápidamente con informes del incidente. Sus apéndices se movían en un patrón agitado. Mientras intentaban darle sentido a lo que estaban leyendo según los datos, toda una flota mercante de tecnología alienígena avanzada estaba sufriendo actualmente lo que parecía ser una crisis de identidad. Imposible, murmuraron. Los 7 apéndices estaban clasificando frenéticamente los informes que sus sistemas estaban reportando.
Lo que una nave piensa que es una tostadora del siglo XX, otra cree que es un ¿qué demonios es una bola de discoteca? La situación se volvía más extraña por minuto. La matriz de comunicación cuántica avanzada de la flota mercante ahora solo era capaz de transmitir en lo que afirmaba ser una danza interpretativa. Sus sistemas de navegación de última generación habían desarrollado una obsesión peculiar con la antigua Tierra, historia marítima e insistió en dar direcciones en términos de leguas y brazas mientras, tanto en el taller supuestamente primitivo el ingeniero tomaba notas detalladas sobre la efectividad de cada interrupción del sistema, habían diseñado específicamente su dispositivo para crear caos. Sin causar daño real en parte por consideraciones éticas pero sobre todo, porque observar las naves alienígenas avanzadas luchan con la crisis existencial, lo que fue mucho más entretenido. La respuesta de la oficina fue exactamente lo que el ingeniero había predicho. Primero vino la negación. Claramente, esto fue solo una serie de fallas técnicas desafortunadas. Luego vino la confusión. ¿Cómo podrían afectar tales fallas a los sistemas que supuestamente eran inhackeables? Finalmente vino el pánico. ¿Qué pasaría si otras especies se enteraran de esto? Se convocaron reuniones de emergencia. Se formaron comités para supervisar la formación de otros comités. Toda la máquina burocrática de la oficina se puso en movimiento y generó suficiente papeleo para deforestar un pequeño planeta. El dispositivo del ingeniero continuó su trabajo cuando los investigadores de la oficina intentaron escanear el cinturón de asteroides. Su equipo comenzó a insistir en que toda el área era una elaborada producción del Lago de los Cisnes, realizada por polvo cósmico. Los intentos de anular los sistemas de la nave afectados dieron como resultado que desarrollaran acentos británicos inexplicables y se negaran a hacer nada sin un servicio de té adecuado en el taller. Una pantalla secundaria mostró la frenética actividad interna de la oficina. Comunicaciones. El ingeniero había obtenido acceso a estos canales hace meses ocultando la intrusión detrás de lo que parecía ser un mal funcionamiento de la cafetera. Intentos de conectarse a redes sociales inexistentes advirtiendo que múltiples sistemas estaban comprometidos. Incapaz de determinar la fuente, la tecnología nivelada era inconsistente con las capacidades humanas conocidas. El ingeniero se permitió una pequeña risa ante esa última parte, por supuesto que era inconsistente con sus propias capacidades humanas. Ese había sido el punto central. La oficina había pasado tanto tiempo diciendo a los humanos lo que no podían hacer que nunca se habían molestado en verificar lo que los humanos estaban haciendo realmente. La siguiente fase del dispositivo estaba a punto de comenzar mientras la oficina estaba distraída por el caos en el cinturón de asteroides. Las subrutinas ocultas dentro de los sistemas de la nave afectada estaban copiando silenciosamente grandes cantidades de datos. Cartas estelares, especificaciones técnicas, rutas comerciales, toda la información que la oficina había considerado demasiado avanzada para que la humanidad accediera. Pero el momento favorito del ingeniero llegó cuando activaron lo que llamaron el protocolo de burocracia. De repente, los propios sistemas de la oficina comenzaron a generar quejas regulatorias sobre el comerciante. Las acciones de la flota se presentaron en perfecto cumplimiento con los laberínticos requisitos de procedimiento de la oficina. Veamos cómo les gusta lidiar con su propia burocracia, murmuró el ingeniero, observando cómo los sistemas automatizados de la oficina comenzaban a procesar miles de informes de violación perfectamente formateados. Cada uno citaba las regulaciones exactas que se estaban infringiendo, junto con apéndices, referencias de subsecciones y solicitudes de revisión oficial. La mejor parte, de acuerdo con las propias regulaciones de la oficina, cada queja requeriría un mínimo de 7 comités diferentes para revisar y procesar. El ingeniero incluso había incluido sugerencias útiles para comités de supervisión adicionales que podrían ser necesarios si se reflejaban mientras comenzaba otra taza de café. Es sorprendente lo que se puede lograr con un conocimiento profundo tanto de la mecánica cuántica como del procedimiento burocrático. Los protocolos de respuesta a emergencias de la oficina eran una maravilla de burocracia excesivamente complicada en acción a medida que los informes del incidente se difundían a través de los canales oficiales. No menos de 12 equipos de gestión de crisis diferentes se activaron, cada uno operando bajo la firme creencia de que eran los únicos con la jurisdicción adecuada en medio de este caos cuidadosamente organizado. El administrador Zix 427 Beta estaba teniendo lo que su especie equivalente a un ataque de nervios. Parecía que su oficina, por lo general, era un modelo de precisión geométrica. Ahora se parecía a lo que sucedería si una biblioteca decidiera explotar espontáneamente. ¿Cómo seguían exigiendo a sus subordinados? ¿Cómo es esto posible? Su tecnología es prácticamente de la edad de piedra.
Vimos su taller nosotros mismos. Ese mismo taller era, en realidad, el lugar más pacífico del sistema solar. Los ingenieros se sentaron en sus sillas con los pies apoyados en un banco de trabajo que parecía haber sido ensamblado con piezas de repuesto, pero en realidad era una sofisticada estación de monitoreo. En disguise, estaban viendo múltiples transmisiones. La continua crisis existencial tecnológica de la flota mercante. Las comunicaciones internas cada vez más frenéticas de la oficina y una transmisión particularmente entretenida que mostraba la división de detección de tecnología avanzada de la oficina tratando de convencer a sus escáneres cuánticos de dejar de reproducir las telenovelas de la antigua Tierra. El dispositivo había superado todas las expectativas, no solo había alterado por completo los sistemas de la flota alienígena, sino que también consiguieron infiltrarse en las redes seguras de la oficina a través de su propio equipo de monitoreo. Cada intento de rastrear la fuente de la interrupción solo creó nuevos caminos para que el dispositivo los explotara. La favorita personal de los ingenieros era la subrutina que habían escrito que hizo que todas las comunicaciones de la oficina sobre el incidente se tradujeran automáticamente en metáforas cada vez más elaboradas. Los mensajes sobre fallas del sistema se transmitían como poesía sobre el mal funcionamiento de los electrodomésticos de la cocina. Los análisis técnicos se presentaban como instrucciones interpretativas de baile, pero la verdadera obra maestra apenas comenzaba a desplegarse oculta bajo todo el caos y la confusión. El dispositivo estaba implementando su función principal desmantelando sistemáticamente las restricciones tecnológicas del Buró sobre las colonias humanas. Cada vez que el Buró intentaba activar sus protocolos de aplicación, el dispositivo desencadenaba otra cascada de fallas del sistema. Los satélites de defensa comenzaron a transmitir programas de cocina. Las estaciones de monitoreo se convencieron de que estaban participando en un concurso de talentos interestelares. La base de datos cuántica principal del Buró comenzó a insistir en que en realidad era una colección de novelas románticas antiguas de la Tierra y comenzó a reclasificar todos los documentos técnicos como diferentes géneros literarios. En su oficina, el administrador Zix 427 Beta recibió lo que resultaría ser la gota que colmó el vaso. Una queja formal presentada por su propio sistema informático contra sí mismo por suplantación no autorizada de equipo autorizado del Buró y por no mantener niveles apropiados de rigidez burocrática. La queja fue acompañada por una solicitud de formación inmediata de un comité de investigación que tendría que ser supervisado por 3 comités de supervisión separados, cada uno de los cuales requiere sus propios subcomités para la revisión de procedimientos de acuerdo con las regulaciones. Cada miembro del comité tendría que presentar sus credenciales por triplicado y cada copia tendría que ser verificada por un departamento diferente. El ingeniero había calculado que si se seguía al pie de la letra, la cascada burocrática resultante tardaría aproximadamente 47 años en resolverse. Luego, habían diseñado el sistema para presentar apelaciones automáticamente contra cualquier intento de acelerar el proceso. Mientras observaban cómo el sistema de control cuidadosamente construido de la oficina colapsaba bajo el peso de sus propios procedimientos, el ingeniero tomó su taza de café solo para encontrarla vacía, se puso de pie, se estiró y caminó para preparar una taza nueva. Después de todo, reflexionaron, ver una burocracia intergaláctica implosionar era sediento. Trabajar en sus monitores, la flota mercante ahora estaba tratando de celebrar una reunión de emergencia, complicado por el hecho de que la mitad de sus sistemas de comunicación habían decidido que ahora eran un barbería. Cuarteto la otra mitad había desarrollado un interés apasionado en la repostería competitiva y solo transmitía mensajes en forma de sugerencias de recetas. Lo que pasa con las burocracias es que tienden a seguir patrones predecibles, especialmente cuando se desmoronan. La respuesta de la oficina a la crisis pasó por etapas distintas que el ingeniero no solo había anticipado, sino que había escrito en un grupo de apuestas con ellos mismos. La negación de la etapa 1 había sido breve pero entretenida, resaltada por la insistencia de un administrador superior de que todos estaban alucinando debido al mal espacio. Café la etapa 2. La asignación de culpas había producido suficientes acusaciones como para poner celoso a un pulpo. Actualmente estaban en medio de la etapa 3. Medidas desesperadas, y era todo lo que el ingeniero había esperado. La oficina había enviado a su equipo de resolución de problemas tecnológicos más avanzado a la escena. El equipo llegó en una nave que prácticamente irradiaba presunción. Su sistema mejorado cuántico supuestamente capaz de manejar cualquier desafío técnico en minutos de ingresar a la zona afectada. La IA de la nave había decidido que era un presentador de un programa de juegos del siglo XX y comenzó a desafiar a otras naves a adivinar el precio de varios fenómenos astronómicos en el taller. El ingeniero estaba documentando todo con un cuidado meticuloso, no en la computadora antigua que la oficina podía ver, que todavía mostraba su protector de pantalla de formas geométricas que rebotaban.
Los registros reales se almacenaban en un sistema que técnicamente no existía de acuerdo con las leyes de la física que se suponía que los humanos entendían. Los solucionadores de problemas de la oficina intentaron todo lo que tenían en su impresionante arsenal. Intentaron aislar los sistemas afectados, solo para que su protocolo de cuarentena iniciara un club de lectura virtual. Intentaron rastrear la fuente de las interrupciones, pero sus sistemas de seguimiento se convencieron de que estaban participando en una búsqueda del tesoro intergaláctica. Cada intento fallido solo empeoraba las cosas. El dispositivo del ingeniero no solo se resistía a sus esfuerzos, estaba aprendiendo de ellos, incorporando sus técnicas en sus propias operaciones. Era como ver a alguien intentar apagar un incendio con libros solo para descubrir que el fuego había aprendido a leer y ahora estaba criticando su elección de literatura. La situación alcanzó su pico cuando la División de Respuesta de Emergencia de la oficina intentó implementar el protocolo Omega 7, su opción de último recurso absoluto para emergencias técnicas. Se suponía que el protocolo restablecería todos los sistemas afectados a sus estados base. En cambio, de alguna manera resultó en que cada pieza de tecnología alienígena en el sector desarrollara un interés intenso en una danza interpretativa humana. El ingeniero observó cómo las naves más avanzadas de la oficina realizaban lo que parecía ser una versión sincronizada del cascanueces en una caminata espacial. La flota mercante, para no quedarse atrás, había comenzado una interpretación apasionada del lago de los cisnes con naves de carga que avanzaban a través del cinturón de asteroides, pero debajo de todo este caos teatral, el dispositivo estaba completando su verdadera misión. Cada sistema de seguridad que comprometía, cada base de datos en la que se infiltraba, se sumaba a un creciente depósito de conocimiento tecnológico alienígena. Las propias medidas defensivas de la oficina se estaban archivando y analizando, sus debilidades se catalogaban y almacenaban. El ingeniero se tomó un momento para apreciar la ironía de que la oficina había pasado décadas asegurándose de que la humanidad no pudiera acceder a la tecnología avanzada. Ahora sus propios sistemas prácticamente se estaban desmoronando para compartir sus secretos. Mientras estaban demasiado ocupados discutiendo sobre la técnica de baile adecuada para notar una nueva alerta que apareció en uno de los monitores ocultos, el dispositivo finalmente había llegado a la base de datos reguladora central de la oficina. El sistema central que administraba todas las restricciones tecnológicas sobre las especies emergentes. El ingeniero se permitió una pequeña sonrisa mientras iniciaban la fase final de su plan. Después de todo reflexionaron mientras comenzaban lo que se prometieron a sí mismos que sería su última taza de café del día si la oficina insistía tanto en tratar a la humanidad como niños que juegan con juguetes. Era justo mostrarles exactamente qué tipo de juguetes podían construir los humanos cuando estaban debidamente motivados. Lo que pasa con las revoluciones es que no siempre llegan con explosiones dramáticas y discursos entusiastas. A veces se escabullen silenciosamente escondiéndose detrás de una taza de café y una apariencia cuidadosamente cultivada de incompetencia inofensiva. Mientras el dispositivo del ingeniero completaba sus tareas finales, la base de datos regulatoria central de la oficina comenzó a hacer algo sin precedentes. Comenzó a tener sentido. Años de restricciones y regulaciones deliberadamente excesivas comenzaron a desentrañar la base de datos. En un momento de sorprendente claridad, pareció darse cuenta de que tal vez clasificar a las tostadoras humanas como armas potenciales de destrucción masiva. Sección 47591C subsección 23 era un poco excesivo. El administrador ZIX 427 Beta observó con horror cómo el trabajo de toda una vida de microgestión regulatoria se transformó en algo peligrosamente razonable. Las restricciones tecnológicas se estaban recategorizando automáticamente en función de la evaluación de riesgos real en lugar de en caprichos burocráticos. El documento de 177.000 páginas sobre diseños de destornilladores humanos aprobados se acortó a un párrafo sensato. Pueden descubrir los destornilladores por sí mismos. Muchas gracias. La flota mercante, todavía atrapada en su actuación de ballet improvisada, encontró sus sistemas de repente restaurados, pero con una trampa. Cada intento de acceder a su tecnología de extracción de recursos activó una notificación automática a sus proveedores de seguros sobre operaciones de salvamento no autorizadas. El papeleo resultante tardaría años en resolverse en el taller. El ingeniero estaba dando los toques finales a su obra maestra. El dispositivo había hecho más que solo orquestar el caos. Había documentado sistemáticamente cada violación de los derechos coloniales, cada apropiación accidental de recursos, cada restricción condescendiente. Toda esta evidencia ahora se estaba archivando automáticamente a través de los canales legales de la propia oficina, completa con el formato y las citas adecuados.
Las opciones de respuesta de la oficina estaban limitados. Podían admitir que habían sido superados por una especie que habían clasificado como apenas más avanzada que sus propias redes sociales o podían aceptar el nuevo status quo. El ingeniero había elaborado cuidadosamente esta elección para atraer al instinto más fuerte de los burócratas, el deseo de evitar trabajo adicional en el espacio humano. Los talleres y laboratorios coloniales, que habían estado ocultando sus verdaderas capacidades, comenzaron a emerger de sus disfraces cuidadosamente mantenidos. Resultó que la tecnología primitiva de la humanidad había sido todo menos como el taller de los ingenieros. Habían sido centros de innovación que operaban detrás de una fachada de atraso aceptable. El toque final llegó cuando los sistemas de la oficina intentaron un último escaneo de diagnóstico de los niveles de tecnología humana. Los resultados regresaron con una nueva clasificación nivel de amenaza. Seamos razonables con esto y tal vez no los hagamos enojar de nuevo. El administrador ZIX 427 Beta enfrenta la mayor crisis de su carrera. Hizo lo que cualquier buen burócrata haría. Pidió la formación de un comité. El comité, sorprendentemente sin la carga de la habitual confusión regulatoria, llegamos rápidamente a una conclusión. El informe oficial se lee simplemente. Tras una cuidadosa consideración de los acontecimientos recientes, proponemos una política de dejarlos solos y esperar que no recuerden eso de las regulaciones de la tostadora en su taller. El ingeniero finalmente apagó su dispositivo. Su trabajo estaba hecho. Las restricciones tecnológicas de la oficina habían sido reescritas permanentemente. La flota mercante había aprendido algo. Lecciones valiosas sobre el respeto a las reivindicaciones coloniales y el ballet y la humanidad. Fue libre de abandonar su pretensión de insuficiencia tecnológica. Guardaron un último dato, una grabación de las naves de la oficina. Realizando su ballet espacial sincronizado. Sería un excelente protector de pantalla cuando finalmente se permitieron relajarse. El ingeniero miró su cafetera, el único equipo en el taller que era exactamente lo que parecía ser. Habían aprendido hace mucho tiempo que algunas tecnologías no necesitaban mejoras. Algunas cosas, como la taza de café perfecta y la satisfacción de ser más astuto que una burocracia intergaláctica, se disfrutaban mejor en su forma más pura. La oficina finalmente se recuperaría de este incidente, aunque sus documentos regulatorios nunca volverían a ser los mismos. Sin embargo, emitieron una directiva final con respecto al desarrollo tecnológico humano. Simplemente déjenlos hacer lo suyo y hagan lo que hagan. No pregunten por la cafetera. Estamos bastante seguros de que, en realidad, uno es solo una cafetera, pero en este punto tenemos miedo de verificar.